Queridos papás y mamás, hay 4 cosas de mi hijo adolescente que no soporto y que siempre provocan discusiones en casa. Las vamos a nombrar primero y luego os explicaré por qué pasan y la solución para evitarlas. La primera, mi hijo siempre me lleva la contraria. Da igual lo que yo diga. Si digo blanco, él siempre dice negro. Y así siempre. ¿Por qué? Luego os lo explico. La segunda es que mi hijo parece que siempre me esté provocando o desafiando, como queriendo siempre un enfrentamiento conmigo, como con ganas de discutir siempre a todas horas. ¿Por qué? La tercera, siento que mi hijo me ignora. Cuando le digo algo o le pido que haga alguna cosa, pasa de mí completamente. Ni caso. ¿Por qué? Y la cuarta es que mi hijo me habla mal. Cuando le digo algo, me contesta cosas como «Mamá, se te va la olla» o «Tú flipas» o «Sois los peores padres del mundo». Y así muchas cosas. ¿Por qué? Ahora os lo explicaré. ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué nos hablan así? ¿Y qué podemos hacer para evitar enfrentamientos por estos motivos? En primer lugar, hemos dicho, mi hijo siempre me lleva la contraria. Siempre parece que todo lo que yo digo está mal. Pues bien, queridos papás y mamás, esto es necesario para los adolescentes. Sí, necesitan llevarnos la contraria para reafirmarse como personas independientes. Pensemos que han dejado de ser niños, en donde lo que nosotros decíamos era casi como palabra de Dios, ¿verdad? No nos rebatían nunca. Pero la adolescencia es la etapa previa a la adultez. Están intentando ser como nosotros, adultos con opiniones propias. Y lo hacen así, llevándonos la contraria. Pero no es por fastidiar, sino porque necesitan tener sus propias opiniones, y es posible, lo más diferentes de las de los padres. Sienten que de esta forma yo ya soy mayor, ya no pienso como tú, mamá o papá. Lo necesitan para crear su propia identidad. Queridos papás y mamás, no os preocupéis por este tema, porque se les pasará de verdad. Lo que nosotros debemos hacer es respetar sus opiniones aunque no estemos de acuerdo, igual que respetamos a un amigo que no piensa igual que nosotros, e intentar tratarlos como adultos. Necesitan que les ayudemos a sentirse mayores. Es muy importante para ellos nuestro apoyo y nuestra comprensión. En segundo lugar, parece que mi hijo siempre me está provocando o desafiando, como queriendo siempre un enfrentamiento o una discusión, ¿verdad? Pues esto, queridos papás y mamás, es porque él se siente mayor, le gusta provocar, vacilar, hacer lo mismo que él ha visto ya 1000 veces que hacemos nosotros los mayores. Porque muchas veces nosotros nos vacilamos entre amigos, ¿verdad? Y no es nada malo. Al contrario, son cosas divertidas, nos provocamos y nos reímos. Son como juegos de palabras que utilizamos los mayores muchas veces y que no tienen ninguna connotación negativa, todo lo contrario. Pero cuando mi hijo pretende vacilarme o provocarme, me sienta fatal. ¿Por qué? Pues porque no lo esperamos de él, no estamos acostumbrados. Porque hace nada, apenas unos meses, era solo un niño y claro, de repente vemos que quiere vacilarme. ¿A mí? ¿En serio? Entonces lo tomamos a mal. Lo interpretamos como si fuera una provocación para discutir. ¿Y qué podemos hacer los padres? Lo que debemos hacer es cambiar el chip completamente hacia nuestros hijos. Empezar a mirarlos ya no como niños, sino como iguales a nosotros. Y seguirles el juego igual que lo haríamos a un amigo, riéndonos y vacilando con ellos. O si no nos apetece, no nos da el corazón, ¿verdad? Porque nos sienta un poco mal, porque no nos acabamos de acostumbrar, pues dejémoslos, no le demos importancia, pero no reaccionemos nunca con enfado o discutiendo. Vale. En tercer lugar, siento que mi hijo me ignora. Cuando le digo algo o le pido que haga alguna cosa, pasa de mí completamente. ¿Por qué? Bueno, pues esto es básicamente un problema de ego. En esta etapa los chicos
solo se ven a sí mismos, tienen un ego altísimo, es normal, no os preocupéis. Nosotros para ellos no existimos, básicamente ni nos ven. Es completamente normal, no os preocupéis. Pero entonces, cuando les pedimos que hagan algo, muchas veces ni nos escuchan o lo olvidan enseguida. Claro, están ensimismados, viven en su mundo, viven solo pendientes de sí mismos. Pero queridos papás y mamás, no perdáis la paciencia, ¿vale? Lo más importante es que cuando les pidáis que hagan algo, no lo hagáis como si fuera una orden. Arregla tu habitación o recoge la mesa. No, por favor, eso les sienta fatal porque para ellos, que ya no son niños, les resulta ofensivo, exactamente igual que lo sería para nosotros si nos hablara alguien de esta forma. Nuestra pareja, un amigo, pues ellos ya no son niños tampoco y debemos pedirles las cosas con respeto como lo hacemos a nuestra pareja o a cualquier adulto. Otra cosa que tenemos que saber es que un adolescente nunca lo va a hacer de forma inmediata, nunca lo hará en el momento en que se lo pedimos. Hay una estrategia muy buena que a mí me funciona muy bien con mis 2 hijos adolescentes y es poner un tiempo. Por ejemplo, cariño, antes de ir con tus amigos, debes dejar la habitación recogida y ordenada. O antes de que venga a casa tu amigo Carlos, tienes que tener la habitación ordenada, por favor. Cuando les damos un tiempo, lo hacen, suelen hacerlo. Pero también es verdad que a veces se les va la olla, se les olvida, por lo que ya hemos hablado, ¿no? El ego, porque se distraen con sus cosas, están ensimismados con lo suyo. Por eso debemos recordárselo. Yo les recuerdo, si veo que va a llegar la hora y no lo han hecho, les recuerdo, oye, cariño, que no lo has hecho todavía y va a venir tu amigo. No te va a dar tiempo, va, arregla tu habitación. Ya está. Y en cuarto lugar, cuando mi hijo me habla mal, cuando le digo algo, él me contesta cosas como, mamá, se te va la olla, o tú flipas, o qué raros son mis padres, sois los peores padres del mundo. Cosas así, ¿verdad? No entréis en ese tema. No hagáis ni caso, queridos papás y mamás. Ignorar sus comentarios como nos ignoran ellos a nosotros muchas veces. No hay más, aquí no hay más que un poquito de todo lo que hemos hablado anteriormente. Se sienten mayores y esto no es del todo cierto. Se sienten mayores, pero no lo son del todo. Lo intentan ser adultos, es lo que toca en la adolescencia, pero todavía no lo son. Debemos darles tiempo. Nosotros somos los adultos y debemos esperar tranquilos. La adolescencia dura unos 5 años, hay que tener paciencia, ¿vale? Pero su comportamiento siempre va a ser así, como una protesta hacia nosotros, los padres, ¿verdad? Todo les parece mal, lo que nosotros decimos o hacemos, todo está mal. Tranquilos, papás y mamás, se les pasará, os lo aseguro. Bien, así que, mis queridos papás y mamás, dejemos que se hagan mayores. Es ley de vida. Serán mayores, nos guste o no, con o sin nuestro apoyo. Y creo que si les entendemos, si sabemos por qué se comportan así, podremos ayudarles a hacerse mayores. Y la relación con ellos será mucho más buena. Si por el contrario nos enfrentamos a ellos por todo, lo que conseguiremos es que se alejen cada vez más de nosotros y nuestra relación con ellos será cada vez más difícil. Y esto se queda para el futuro, papás y mamás, que lo sepáis. Vale, amigos, espero haberos ayudado un poquito. Si es así, darme un like y suscribiros a mi canal. Si necesitáis más ayuda personalizada sobre algún tema con vuestro hijo adolescente, poneros en contacto conmigo. Mi email está en la info de mi canal. Estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.